A esta hora ya está con nosotros Giselle Guerra aquí en el estudio con la primera actualización de la mañana. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Cómo estás, Sea? Vamos a comenzar esta revisión internacional con la segunda y última jornada de este viaje del presidente de Estados Unidos hasta China. Ya terminó su gira, ¿no? Ha finalizado, de hecho el presidente ya abordó el avión para llevarlo de regreso a Estados Unidos y un viaje, ¿no?, de 2 días que culmina sin acuerdos importantes, al menos en la práctica y al menos en lo que hemos conocido de parte de China como de Estados Unidos, al menos hasta este momento, sin señales de que se hayan resuelto los temas más espinosos, ¿no? Como por ejemplo Taiwán, que es uno de los temas que lideró la agenda también, por cierto, y las declaraciones tanto de Trump como Xi Jinping durante estas últimas 2 jornadas. Si bien no hay ningún cambio significativo, de todas formas, Seba, aquí los analistas se plantean que vemos una relación recién estabilizada. Por ahora, plantean también ahí algunos medios como CNN durante este día viernes. Trump señalaba hoy más temprano, previo a la reunión de este día, que se han resuelto muchos problemas diferentes que otras personas no habrían podido resolver y la relación es muy sólida, planteaba allí el presidente de Estados Unidos. Y evidentemente hay un giro hasta cierta estabilización. Ambos han expresado un afecto, ¿no?, por el otro de manera coloquial. Incluso el presidente Trump señalaba que Xi Jinping era un gran amigo y un gran líder. Con ello también coincidieron en la importancia de los lazos entre Estados Unidos y China, ¿no? China calificaba esto como la relación más importante, ¿no?, la relación bilateral más importante del mundo, pero de todas formas quedan los temas sobre la mesa y alguna que podríamos ir revisando, Seba, en qué queda finalmente cada uno de estos tópicos. ¿En qué temas concretos específicos? Exactamente. Por ejemplo, en el caso de Irán, Trump dijo que Xi Jinping ofreció su ayuda para resolver el conflicto y así como también Beijing ha puesto sobre la mesa un compromiso de no proporcionar equipo militar a Irán. ¿De qué tipo sería esa ayuda para resolver el conflicto? No queda del todo claro, Seba, tampoco hay muchas señales mucho más claras que ella. Además, se contradice hasta cierto punto con una declaración que había dado Marco Rubio durante esta semana de que Estados Unidos no había solicitado ayuda a China para resolver la cuestión de Irán. De todas formas, aquí hay un contexto que es evidente, ¿no?, la cercanía china e iraní. China, de hecho, es el principal comprador de petróleo iraní y allí puede ejercer cierta presión para poder conseguir este cese final de este conflicto. Y en el caso de Taiwán, que también sin duda ha sido uno de los puntos importantes detrás de esta cumbre, Trump ha dicho que pronto va a adoptar una determinación, no ha dado fechas, no ha dado plazos, pero China ya dejaba en claro que era el tema más importante en las relaciones entre estos dos países. Es una señal hacia ciertos acuerdos y acercamientos, pero genera incertidumbre en todo caso que no haya habido acuerdos más importantes, digamos, o más concluyentes quizás respecto a ciertos temas. Quedan como ventanas abiertas todavía para seguir trabajando finalmente en estas declaraciones. Claro, grandes declaraciones, pero finalmente sin anuncios sustanciales confirmados, al menos hasta este momento, ni por China ni por Estados Unidos. Claro, de hecho, por ejemplo, desde el punto de vista de los mercados financieros, las bolsas en Europa estaban cayendo esta mañana, en parte también por lo que está pasando con el precio del petróleo, que sube. ¿Y por qué? Precisamente porque quizás había expectativas de algo más grande en este encuentro entre Trump y Xi Jinping. De todas formas, teniendo en cuenta el peso que tiene China, la relación que tiene con Irán y con la expectativa que hay de un conflicto que, al menos en el aspecto diplomático directo entre Estados Unidos e Irán, no ha logrado mayores avances más allá de estos acercamientos diplomáticos que hemos visto en estas últimas semanas. Una cumbre y un viaje por lo demás donde Xi Jinping evidentemente llega con más ventaja que Donald Trump. Claro. Lo hemos analizado durante esta semana y parte de eso también queda después de esta visita, ¿no?, teniendo en cuenta que no hay anuncios sustanciales, al menos hasta este momento, ¿no? Aunque teniendo en cuenta que Donald Trump ya ha abandonado China, habrá que ver si es que efectivamente ese panorama llega a cambiar en las próximas horas. Lo cierto, de todas formas, es que se mantiene entonces en la agenda este viaje que debería realizar Xi Jinping entonces hasta Estados Unidos en el mes de septiembre y con esta renovada confianza en la cercanía chino-estadounidense. ¿Cuánto va a durar? Bueno, solo los dos líderes lo saben, por cierto, en medio de la incertidumbre que se ha planteado esta relación, sobre todo en estos últimos años, Seba. Vamos a ir avanzando en esta revisión internacional, vamos a continuar en nuestra región. Hay varios temas por analizar, partiendo con lo que ha estado ocurriendo en Cuba y en específico esta información que ha surgido de un funcionario del Departamento
de Justicia de Estados Unidos, que plantea que Estados Unidos podría presentar cargos contra Raúl Castro. Aquí lo que plantea este funcionario desde el anonimato es que eso va a ocurrir de manera inminente. ¿Cuándo? No está del todo claro, pero de todas formas el momento de esta posible acusación formal pareciera ser bastante cercana. ¿De qué se trataría esta eventual acusación? Que, ojo, no está confirmada por ninguna autoridad estadounidense, más allá de esta declaración de este funcionario del país norteamericano, es que estaría centrada en el derribo de aviones, aeronaves operadas por un grupo humanitario, Brothers to Rescue, en la década de los 90 y que dejó varias personas fallecidas. Esa acusación, de todas formas, debería y tendría que ser aprobada por un gran jurado, pero de todas formas marca por lo demás otro hito más u otro momento más durante esta semana respecto de la situación entre Estados Unidos y Cuba. La isla se ha mantenido en silencio hasta este momento, no han respondido a las solicitudes de consultas por parte de algunos medios estadounidenses ante esta información en la que hemos visto por lo demás la presión que ha ejercido Estados Unidos sobre el régimen cubano, teniendo en cuenta el bloqueo del petróleo, ¿no? Con la imposibilidad de que algunos países, incluso entre ellos en México, uno de los grandes exportadores de crudo precisamente y de energía a la isla, no puedan precisamente entregar este suministro, pero también con conversaciones en paralelo a las presiones que ha aplicado Estados Unidos entre delegaciones de estos 12 países que fueron reconocidas a principios de este año y que parecieran haberse estancado, sobre todo en este último mes. Trump señalaba antes de dirigirse hasta China incluso: Cuba está pidiendo ayuda y la vamos a dar. Mientras tanto, me voy a China, señalaba entonces a mediados de esta semana el presidente de Estados Unidos, sumado además a este ofrecimiento de una ayuda de $100 millones que conversábamos el día de ayer por parte de la Casa Blanca y que en la última actualización respecto de esta noticia en específico, la isla señalaba que estaba estudiando esa eventual posibilidad. Aquí algunos plantean la zanahoria y el garrote, evidentemente, teniendo en cuenta las dinámicas diplomáticas que hemos visto, sobre todo en estas últimas semanas entre Estados Unidos y Cuba, y con esta posibilidad de que Raúl Castro pueda enfrentar precisamente a la justicia de Estados Unidos y con algunos antecedentes que hemos visto anteriormente, como por ejemplo el de Nicolás Maduro. Bien expectante el momento, por los acercamientos, por este tipo de reuniones que son históricas y por el interés bien explícito que ha planteado Donald Trump también de cuál es su objetivo respecto a Cuba, ¿no? Después de Venezuela, de lo que ocurrió con Nicolás Maduro, él ha planteado directamente cuáles son sus expectativas de que pase algo en Cuba, no necesariamente mediante el mismo mecanismo que utilizó en Venezuela. Pareciera que aquí el diálogo está más canalizado y más concreto, pero de todas maneras para forzar cambios profundos ahí en la isla. Sí, no es una sorpresa, lo ha dicho Donald Trump de manera explícita, incluso en reiteradas oportunidades. Y precisamente relacionado con la isla Ceiba, el día de ayer por la tarde se conocía que el director de la CIA llegaba hasta La Habana para reunirse con autoridades precisamente del régimen. John Ratcliffe, a quien ven ustedes aquí en las fotografías del día de ayer, ¿no? Exactamente, a mano izquierda, llegaba hasta la isla encabezando esta delegación para reunirse con funcionarios de La Habana. Aquí es confirmado por Cuba, evidentemente ante las imágenes también, por cierto, y en un comunicado señalaba la isla: tras la solicitud presentada por el gobierno estadounidense de que se recibiera en La Habana una delegación encabezada por el director de la CIA, la Dirección Revolucionaria aprobó la realización de esta visita y la reunión con su homólogo del Ministerio del Interior. Aquí hay algunos trascendidos, insisto en esa palabra, respecto a lo que habría ocurrido en esta reunión. Cuba dice que funcionarios de Estados Unidos dijeron en esta reunión que Cuba no representa una amenaza para la seguridad nacional y que no existen razones legítimas para incluirla en la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo. Todo esto en medio, por cierto, de estas presiones que hemos hablado, y también allí algunos avances diplomáticos, en este caso con la CIA, agencia por lo demás que Cuba ha acusado de sabotear su revolución durante todo este tiempo. Bueno, es bastante llamativo, por cierto, cómo avanzan. Algunos calificarían incluso una diplomacia más encubierta, ¿no? Bajo línea, en este caso, no con una figura directamente del gobierno estadounidense, como podría ser algún secretario, el secretario de Estado, algún otro funcionario del Departamento de Estado, sino que directamente de la CIA allí presente en Cuba el día de ayer.
Claro, ahora es bien interesante ver la declaración que hacen de respecto a que Cuba no supone una amenaza Claro. para Estados Unidos directamente, ¿no? Pero lo que busca Estados Unidos probablemente es desarticular un régimen que sí tiene alianzas muy fuertes y vínculos muy claros con aquellos que han sido definidos como enemigos de Estados Unidos, ¿no? Sí. Con China, con Venezuela y con el régimen chavista en particular, con Irán, con Rusia, por cierto, etcétera. Y bueno, además tiene un simbolismo particular, Cuba, De todas evidentemente, formas. y eso no es posible soslayarlo en este contexto. O sea, Cuba es históricamente un rival de Estados Unidos en términos más bien simbólicos y geopolíticos. Y por eso el interés, más que por lo que esté ocurriendo dentro de la isla y su capacidad de incidir en la región, a diferencia de lo que estaba pasando en Venezuela, donde el chavismo sí significaba una amenaza desde otros puntos de vista por el poder petrolero que tiene, por el alcance en la región, ideológico, etcétera. Sí, y con relaciones que hemos visto entre Estados Unidos y Cuba, que han ido variando durante las últimas décadas, en algunos puntos más altos incluso, como por ejemplo lo fue durante la administración de Obama, ¿no? Con algunos acercamientos bastante notables que vimos durante ese periodo, pero que cambiaron conforme cambiaba también el signo político, ¿no? Claro. Por eso también es bastante llamativo lo que está ocurriendo ahora precisamente durante la administración de Donald Trump. Seba, vamos a ir cerrando esta revisión internacional. Aquí nos Lo vamos a vamos. hacer en Bolivia con estas imágenes, protestas, manifestaciones y enfrentamientos entre algunos adherentes, detractores más bien, de Rodrigo Paz, entre ellos mineros y campesinos que salían a las calles el día de ayer con la policía allí en la capital boliviana el día de ayer, marchando entonces y exigiendo que el gobierno de Rodrigo Paz ponga atención a sus demandas. Son variadas. Son algunas bastante llamativas, como por ejemplo la provisión de combustibles y de explosivos. Están reclamando un aumento salarial del 20%, así como también están exigiendo la renuncia del presidente boliviano. Aquí mineros y agricultores, que por lo demás este grupo lleva ya un bloqueo de 9 días en las carreteras del altiplano, aseguran que sus demandas son justas y son necesarias en medio de movilizaciones que el día de ayer se extendían entonces y que dejaban estas imágenes de enfrentamiento con la policía. Una protesta que comenzó en la localidad del Alto, se trasladó directamente entonces hasta La Paz el día de ayer, sede de los poderes del Ejecutivo y del Legislativo, con manifestantes que hicieron explotar petardos e incluso hay reportes de cargas de dinamita, con enfrentamientos en la calle cercana a la Casa Grande del Pueblo, que es la sede del Ejecutivo, y manifestaciones y protestas, también enfrentamientos con algunos civiles que estaban en ese momento. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregaba el vocero de la presidencia de Bolivia el día de ayer ante estas movilizaciones y las exigencias que están planteando, entre ellas la renuncia de Rodrigo Paz, que llegó al gobierno en noviembre del año pasado. Estos dirigentes, que son funcionales a los intereses políticos de Evo Morales, pactaron para no dialogar y nos siguen repitiendo a los bolivianos que la única salida es romper la democracia, derrocar a un presidente electo por el voto, que ha sido legítimamente elegido, que está en funciones solo hace 6 meses. ¿A qué intereses responden? ¿Qué financiamiento está detrás? ¿Qué proponen? ¿Cuál es la alternativa? ¿Volver al mismo modelo que ellos usaron durante 245 meses y fracasaron? Bueno, ahí estaban las declaraciones entonces del vocero de la presidencia de Bolivia en medio de estas movilizaciones, protestas y enfrentamientos que se registraban el día de ayer, pero que se vienen arrastrando al menos en las últimas 2 semanas, particularmente con estos bloqueos en el altiplano boliviano, con Rodrigo Paz, que llegó al poder en noviembre del año pasado tras elecciones precisamente en esta nación, pero con una nación que está enfrentando una situación económica bastante compleja. Algunos analistas plantean que es la peor en las últimas 4 décadas. Se va con una inflación interanual que en el mes de abril llegaba al 14%. Y claro, allí con movilizaciones que han tomado bastante fuerza en esta última semana en medio de lo que ha sido un periodo no muy fácil para Rodrigo Paz en su llegada a la presidencia en Bolivia.
nada fácil en una constante, lamentablemente, Sí. de la política venezolana, Eso es cierto. boliviana también. Sí. Gracias, Isel. Nos vemos más tarde. Que esté muy bien, nos vemos.